Bueno, muy buenos días a todos, o noches o tardes, dependiendo de cuándo vean el video. Esta es una pequeña introducción a lo que es el software GeoGebra. GeoGebra es un software libre donde nos permite manipular objetos matemáticos y estudiar sus propiedades desde un punto de vista de la experimentación. En la página geogebra.org, vamos a ampliar un poquito más esto. En geogebra.org podemos encontrar diferentes tipos de materiales que nos pueden servir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, podemos ver diferentes aplicaciones que se pueden usar tanto para el desarrollo propiamente de las experiencias de aprendizaje, como algunas que nos facilitan interactuar con objetos en el campo, en la realidad virtual, como lo sería esta aplicación aquí. El GeoGebra clásico, yo utilizo GeoGebra clásico 5 debido a su estabilidad, en cuanto a que tiene bastante soporte pues de la comunidad, y asimismo es de fácil instalación, no pesa mucho y se puede utilizar pues fácilmente. No recomiendo otros como el GeoGebra clásico 6 porque tiene problemas a veces de estabilidad. Entonces, para los procesos de enseñanza-aprendizaje considero muy apropiado el uso de este GeoGebra clásico 5. Aquí lo podemos descargar, lo podemos encontrar para diferentes plataformas, bien sea Windows, para Mac, para Linux, y nos permite a nosotros tener pues muchas herramientas que nos facilitarán los procesos de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy les voy a mostrar cómo familiarizarnos con el entorno GeoGebra, cuáles son sus espacios para trabajar, y pues asimismo ir desarrollando una serie de videos donde podamos explorar algunas potencialidades de GeoGebra y otros entornos de programación que tenemos prácticamente en todo lado, y poder crear objetos y herramientas de aprendizaje. Bueno, esto es GeoGebra clásico 5. Aquí lo que nosotros vemos es un sistema coordenado que podemos hacer zoom con el mouse de ratón. También nos podemos mover por los ejes cambiándole la escala. No solamente veamos que aquí se mantiene la escala en el eje X, mientras que podemos cambiar la escala en el eje Y. Simplemente arrastrando nos colocamos el mouse, el puntero del mouse sobre el eje, y dando clic normalmente lo podemos arrastrar y hacer grande o pequeñito según lo que nosotros queremos, unificar o disminuir, ¿no? Muy bien. GeoGebra tiene diferentes entornos donde trabajar. Uno de ellos es esta vista, la vista álgebra, que es donde se van a escribir todas las propiedades de los objetos que nosotros vayamos a utilizar. Tiene también la vista, en este caso la vista 2-dimensional. Aquí en la vista gráfica 2-dimensional lo vemos aquí. Esto nos permitirá a nosotros trabajar con objetos que estén en el plano. También tiene en este menú podemos ver las diferentes vistas que tiene una calculadora para cálculo de probabilidad, un protocolo para revisar protocolos de construcción. Cuando nosotros, por ejemplo, descargamos algunas de las actividades que se pueden encontrar en la página geogebra.org. También tiene una vista gráfica 3-dimensional. Tiene dos entornos gráficos 2-dimensionales. La diferencia entre ellos no es mucha, o sea que podemos trabajar con esta aquí. Tiene un entorno de cálculo simbólico que llamamos CAS. Aquí podemos hacer algunas operaciones de cálculo simbólico, ahorita veremos algunas de ellas. Y también tiene una hoja de cálculo tipo Excel. Es donde podemos crear algunos objetos con algunas propiedades, manipularlos aquí y ver en la vista 2-dimensional cómo esas propiedades cambian o cuál es el efecto de aplicar
ese objeto sobre un objeto que nosotros hayamos construido aquí y ver qué es lo que está pasando. Pues, por ejemplo, en álgebra lineal es muy útil para los conceptos de transformaciones, para el concepto de transformaciones lineales. Entonces, como vemos aquí, GeoGebra es bastante, se puede manipular. Aquí yo solamente estoy cogiendo el plano y lo estoy moviendo a mi voluntad. Y GeoGebra también cuenta con estos botones aquí que a nosotros nos permitirán realizar diferentes cosas. Ya es explorarlo, ¿no? Uno de ellos, uno de los más útiles es este puntero, donde tenemos el puntero del mouse, listo, y ese nos permitirá a nosotros coger los objetos y manipularlos. Este de aquí, movernos alrededor de un punto, aquí un dibujo a mano alzada, si nosotros lo queremos, con control Z desaparece, normal, y aquí pues lápiz, listo, sería como lo mismo de mano alzada. Ya queda a nosotros comenzar a verificar. Listo, aquí podemos cambiar algunas propiedades y utilizar una barra de estilo. Bueno, esto ha venido modificándose cada vez. Este menú de aquí, en donde nosotros podemos crear puntos, objetos que los vamos a manipular. Por ejemplo, aquí yo creo mi punto, y si ustedes se fijan, las propiedades de este punto se ven acá en el entorno álgebra. Esto en la vista álgebra, y esto nos dice las propiedades de nuestro objeto. ¿Okay? Si queremos dibujar más puntos, pues simplemente los dibujamos, y entre ellos podemos crear diferentes otros objetos, como por ejemplo una línea con este otro menú. Esto, GeoGebra es muy intuitivo en ese aspecto, y como vemos aquí nos aparece la ecuación de la línea, la ecuación de la recta, pues. Entonces lo podemos manipular, y así mismo entonces se manipula las propiedades de la ecuación, esto, su forma de estar definida, y pues esto da posibilidades de que podamos experimentar con este objeto matemático. Para poder seleccionar los objetos, nosotros en esta vista con el clic derecho podemos seleccionar y borrar, o pues simplemente pues desaparecer nuestros objetos, o cambiarle sus propiedades. Por ejemplo, esta de aquí, yo puedo preguntar con el clic derecho por sus propiedades, y se me va a desplegar un menú donde yo puedo cambiarle, digamos, la forma, el color, el tamaño del objeto. Esto pues para hacer demostraciones mucho más claras. Asimismo, pues tenemos algunos otros objetos que nos permiten construir y hablar sobre sus propiedades. Listo, hay unas condiciones, nosotros podemos colocar condiciones para que aparezca o desaparezca un determinado objeto. Esto es muy útil cuando se están creando simulaciones dinámicas, y tenemos posibilidades de a este objeto animarlo o hacer que sus propiedades cambien dependiendo de algunos otros objetos con los cuales podemos interactuar aquí mismo en el entorno GeoGebra. Nos permite hacer también una programación en JavaScript para modificar sus propiedades. Esto es un lenguaje de programación normalito. A mí me gusta programar en este entorno, en onUpdate, porque cualquier cambio que yo realice en el entorno donde se encuentra mi objeto, pues entonces así mismo va a ser cambiado por sus propiedades, como los cambios que yo haya colocado aquí. Luego les mostraré más adelante cómo podemos meterle algo de física aquí a GeoGebra. Muy bien, esto es como un paseíto. Bueno, aquí podemos tener otros objetos matemáticos, como por ejemplo el segmento, la longitud de ese segmento. Aquí nos aparece en este caso la longitud de ese segmento, y pues podemos manipularlo, ¿no? También recordemos que aquí yo modifiqué la escala, pero si queremos una escala normalita, podemos colocar la vista estándar, y la vista estándar es una herramienta que nos permite volver siempre a la vista por defecto de GeoGebra.
Por ejemplo, puedo coger esto, mirarle sus propiedades, moverlo, manipularlo y así. Vemos que cuando yo creo un objeto GeoGebra, inmediatamente se le da un label. Y ese label pues habla sobre las propiedades de este objeto. Yo puedo intentar ver cómo está definido y como vemos el segmento F es el segmento que une los puntos A y B. En este caso, esta es una función de las que están definidas en GeoGebra y con las cuales podemos trabajar y construir otros objetos. Eso lo podemos encontrar en un menú acá abajo. Este es el input, donde podemos colocar los diferentes objetos que queramos manipular y también podemos ver aquí en esta de pregunta, hay un simbolito de pregunta donde tenemos todas las funciones matemáticas y pues todas las funciones de las cuales podemos hacer uso en GeoGebra. Sabiendo pues obviamente tenemos muchísimas, ya serían nuestras necesidades lo que nos permite a nosotros interactuar con ellas fácilmente. Tenemos las operaciones con listas, tenemos geometría y aquí hay varias otras funciones, tenemos las funciones propias de GeoGebra, tenemos las funciones en cálculo, la derivada, intervalos, límites por encima y por debajo. De hecho, tenemos varias cositas con las cuales podemos trabajar. Es muy útil, pero no es infinitamente, no tiene todos los recursos infinitos. En ese aspecto es más para demostraciones que para hacer cálculos muy complejos. Lo digo desde el punto de vista que si queremos hacer una simulación computacional de muchos cuerpos en GeoGebra va a ser bastante difícil de hacer por las limitaciones propias del entorno de programación. Listo, del entorno de aprendizaje. Bueno, también tenemos ayudas en línea, aunque como estas ayudas son creadas por las personas que trabajan con GeoGebra, entonces no vamos a tener mucha información muy especializada al respecto, o algo así como Office, en lo cual nosotros tenemos muchísima información debido a que es creado propiamente por la empresa que lo fabrica. En este caso no. Esta ayuda es una ayuda creada por la comunidad y está creciendo. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos otras funciones matemáticas que podríamos ver y estudiar dependiendo de las necesidades. Aquí también podemos ver creación de líneas. Tiene, por ejemplo, la línea perpendicular a otra, una línea paralela. Pero yo quiero crear líneas perpendiculares a este segmento y que pasen por este punto, entonces yo aquí le doy perpendicular line a esta que pase por este punto y ya lo dejo ahí fijo. Entonces, como ven, aquí acabo de crear una línea que no importa cómo yo mueva C, siempre va a ser perpendicular a ese segmento. Es muy útil, como les digo, para demostraciones matemáticas en el aula. Así como creé esta, recordemos, puedo crear una línea paralela. Porque una línea paralela aquí, esta línea le puedo cambiar las propiedades. Listo, por ejemplo el color, vamos a colocarlo con color verdecito y entonces así puedo interactuar con ella, ¿no? Veamos que pasan por C, están fijas en C y son perpendiculares a el segmento AB. Aquí vemos los labels de los diferentes objetos que he creado, en este caso G y H, y sus respectivas ecuaciones, ¿ya? Que podemos nosotros explorar para que los estudiantes construyan de pronto algún concepto relacionado con las líneas que estamos trabajando ahí. También podemos diseccionar un segmento. Vamos a utilizar este. Ya ahí está biseccionado el segmento. Aquí, por ejemplo, si yo apago estos punticos que están aquí, puedo quitar o añadir el objeto. Listo, por ejemplo, aquí quito el objeto. Eso pues para poder trabajar o manipular más fácilmente una explicación. Por ejemplo, aquí estoy manipulando el objeto que es perpendicular a este segmento y que pasa por C, para dejar solamente aquel que bisecta este segmento. También tenemos, bueno,
ángulos bisector, tangentes, entre otros objetos que nosotros podemos ir revisando conforme a la necesidad que presentemos. Tenemos para crear polígonos regulares, demostraciones simples como la demostración del teorema de Pitágoras, podemos explorarla. También podemos crear círculos y objetos asociados con círculos. Por ejemplo, que nosotros tengamos, por ejemplo, que llamamos compás. ¿Okay? Aquí para el compás selecciono 2 puntos, 2 points para el radio y entonces un centro. Entonces vamos a seleccionar 2 puntos. Entonces selecciono este y selecciono este para el radio. Y este será el radio de mi círculo. ¿Listo? Aquí por ejemplo si yo disminuyo esto, si yo disminuyo esto, el radio del círculo pues disminuye. También podía definirlo en otro lado y montar el círculo en otro objeto. Por ejemplo vamos a solamente aquí a definir, quitar todo esto, voy a definir un segmento aparte, este aquí, y voy a colocar otro centro por acá y voy a definir este compás y este lo voy a traer aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo cambie este radio, pues cambia el radio del círculo de una manera dinámica aquí inmediatamente. Entonces puedo crear experiencias donde podamos aplicar pues este cambio en el tamaño del círculo como para encerrar áreas, no sé, o sea, ya todo depende de la imaginación del docente. Trabajamos con elipses, trabajamos con ángulos. Si yo tengo 3 puntos, entonces puedo trabajar el ángulo que me forman esos 3 puntos. Por aquí lo vemos, está en hexadecimales, muy fácil de leer. Ve, hexadesimamiento, radianes en degradanes, muy fácil de leer. Aquí tenemos algunos objetos que satisfacen algunas simetrías, en este caso reflexión con respecto de una línea, reflexión con respecto de un punto, reflexión alrededor de un círculo, entre otras. Tenemos objetos como vectores y así sucesivamente. También tenemos algunos objetos que nos permiten a nosotros manipular cantidades. Aquí el valor de A de manera dinámica y ver cómo afecta a otras estructuras dentro de mi entorno de aprendizaje. Bueno, y esto pues para moverme aquí. Aquí tenemos varias herramientas, lo que es por ejemplo insertar texto. Puedo colocar aquí Juanito. Listo, y entonces allá aparece Juanito y puedo modificarlo de manera tal que podría asociarle algunos objetos y en su funcionalidad estaría supeditada a las propiedades de esos objetos. Okay, en resumen, GeoGebra es un entorno de programación, pero también es un entorno donde nos permite a nosotros experimentar las propiedades de los objetos que estamos utilizando. Es muy útil para hacer demostraciones, es muy útil para plantear experiencias matemáticas con respecto de esos objetos. Así que vale la pena explorarlo. Espero que les haya gustado un poquito esto. Para la próxima les voy a mostrar cómo funcionan las operaciones con funciones utilizando el input que está aquí abajito. Okay. Muchísimas gracias y nos vemos.